Tema muy interesante que ya fuera de aire no sabíamos ni qué artículo ponerle. ¿La o el autoestima? Vamos a decirle la autoestima. Así están los libros, así lo estudiamos los psicólogos. La verdad es que es un tema que se ha relativizado mucho, ¿no? Porque se habla mucho, parece algo tan sencillo, o sea, tengo mucho, tengo poco, no tengo. Y la verdad es que es causa y efecto de un montón de dificultades en la salud mental. Por eso es tan importante, es causa de consulta y a veces es una causa encubierta también, es un motivo de consulta encubierto, porque siempre tenemos algo ahí que revisar. Y cuando definimos la salud mental, muchas veces lo decimos como la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los demás. Claro. Entonces, para poder estar con uno mismo y estar con los demás. Entonces, ahí está la importancia de poder tener un vínculo bastante saludable con nosotros mismos, ¿no? Con esta imagen que tenemos de nosotros. ¿Es lo mismo autoestima que amor propio? Bueno, el amor propio es uno de los componentes de la autoestima, ¿sí? La autoestima es esta valoración que hacemos de nosotros mismos de diferentes dimensiones. De la física, el esquema corporal que se va constituyendo cuando somos chiquititos, lo social, lo cognitivo y lo emocional. Es la distancia que hay entre mi yo y el concepto que tengo de mí mismo y este yo ideal que construyo, ¿sí? ¿Y cómo se construye? Volvemos a lo que hablábamos con otros temas. Se construye a partir de mis primeras experiencias, esas primeras experiencias con mis figuras de amor, con mis figuras de apego, con quienes me crían y con los mensajes que recibo de esas personas, ¿no? Si los mensajes son positivos y de confianza y las palabras estos mensajes pueden ser directos o indirectos, no solamente lo que decimos con palabras, sino también lo que hacemos, ¿no? Porque quizás a un niño, no sé, o a una niña le dicen algo con las palabras, pero después con las conductas demuestran lo contrario o demuestran que no tienen tanta confianza o sos linda, pero después, no sé, no te cuido tanto o te exijo un montón. Entonces, es importante el mensaje directo que recibimos cuando somos chiquititos e indirecto. Y también cómo manejamos todo lo que es la frustración, ¿no? Y qué hacen esas primeras figuras cuando nos equivocamos. Si cuando nos equivocamos el mensaje es muy severo y son muy, no sé, castigadores, por ejemplo, o te equivocás y yo te demuestro que sos igual valioso para mí, incluso cuando te equivocás, yo voy a aprender a internalizar y me voy a aprender a querer a mí mismo incluso cuando me equivoco, ¿sí? Entonces estos mensajes pueden ser positivos o pueden ser negativos pueden ser directamente, te puedo decir palabras muy feas, y también tiene que ver un montón con la exigencia que nos ponen estas primeras figuras de apego, ¿no? Entonces, a veces nos pueden decir cosas muy lindas, pero son muy exigentes. Entonces, quizás yo siento que nunca voy a llegar a ese ideal y que siempre voy a estar lejos de ese yo ideal. Y es importante no solamente lo que castigan en mi casa, sino lo que premian, ¿no? Entonces, quizás en una casa se valora mucho la imagen física, la imagen corporal, o se valora mucho las habilidades deportivas, o se valora mucho el rendimiento académico, ¿no? Y ahí en ese mensaje está implícito lo que se valora de una persona, ¿no? Entonces es importante lo que se castiga y lo que se premia en mi casa. Esta imagen que voy construyendo, bueno, se van como grabando estos mensajes inconscientes de lo que me dicen y de lo que me muestran en casa, y se va complejizando con otras influencias que tengo. Cuando soy grande, ahí hay como un segundo momento muy importante, que es en la adolescencia, ¿no? Cuando yo salgo afuera y afuera me dice si lo que me dijeron en mi casa es verdad o no, ¿no? Por ahí a veces se choca este mensaje que recibí, esta imagen con la que construí en un momento, y el afuera me dice que yo no soy así, o esto no es tan valorado, o parece que el afuera valora otras cosas que no son las que valoraban en mi casa, ¿no? Esto es muy importante hoy en día porque, porque vemos a todos los que están influenciados, los adolescentes y los jóvenes, en ese segundo momento donde construyen su autoestima, ¿no? O donde ponen en juego si lo que fui construyendo cuando era chiquito es verdad o no es verdad, o qué otras cosas importan. Esto en líneas generales de por ahí de cómo construimos nuestra autoestima y por qué es importante, porque si mi autoestima es muy negativa, o la visión que tengo de mí mismo, cómo me valoro, es muy negativa, y la verdad es que la voy a pasar muy mal. Primero, mi cabeza me va a hacer sufrir un montón, voy a estar siempre frustrado. Y por otro lado, porque me trae muchas dificultades vinculares. Si yo tengo una autoestima muy baja, probablemente pueda transformar mis vínculos o mis relaciones en una tortura, o voy a querer estar cumpliendo todo el tiempo esto. Hay un concepto en psicología que se llama autoprofecía cumplida. ¿Saben lo que es? Es una creencia errónea que tengo que va manejando mis conductas y mis acciones, y al final termino generando lo que yo tenía miedo. Claro. Entonces termino vinculándome desde la carencia o desde creer que al final nadie me va a querer.
Porque al esto final, me va a salir mal, esto me va a salir mal. Al final, viste, nadie me quiere. Al final a nadie le parezco linda, a nadie le parezco inteligente. Y inconscientemente voy haciendo cosas que después terminan confirmando esta idea o esta creencia errónea que yo tenía. Entonces, es muy importante desde dónde nos vinculamos, si desde esta autoestima como un poco más negativa o positiva. También decíamos, los extremos no son buenos, porque una autoestima excesivamente muy elevada, muy positiva, donde solamente veo lo bueno, y me voy a vincular desde el egoísmo, desde la soberbia, incluso desde el narcisismo, que hoy también está como muy de moda este término. Me voy a vincular desde ahí. Entonces yo tengo que tener como bastante equilibrada mi autoestima, conocer lo bueno y conocer lo malo, para poder vincularme desde ahí, ¿no? Ni desde la carencia, ni desde el de creer que yo soy lo mejor que hay. La gente le echa mucho la culpa de todo la autoestima. Si sos violento, tenés autoestima alta, pero capaz que sos inseguro, pero capaz si sos flaco no te querés tanto porque deberías. Si sos gordo, tampoco tenés amor propio porque ¿cómo de alguna manera sacarle tanta presión a la autoestima? Porque todo se relaciona quizás por ahí, o está bien que la autoestima sea la causal de todo. Puede ser que haya ahí una dificultad en la autoestima. Lo que yo primero les diría es que veamos cómo es nuestro diálogo interno. ¿Qué cosas nos decimos a nosotros mismos? A veces no hacemos este ejercicio, pero uno de los componentes de la autoestima es justamente este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué son? Son estas frases que nos decimos a nosotros en los mejores y en los peores momentos, ¿no? Entonces, a veces es el sos un desastre, que puede ser una frase que se me internalizó porque me dijeron, o puede ser que yo me la haya creado, ¿no? Y entonces me castigo un montón ante mis errores. Entonces, ver de qué manera me hablo a mí mismo. Eso es el primer paso para ver cómo está nuestra autoestima. Porque vamos a escuchar un montón de voces a lo largo de nuestra vida, las voces de la afuera, de qué nos dice nuestra familia, qué nos dicen nuestros amigos, qué nos dicen en las redes sociales de cómo deberíamos ser, de cómo debería ser nuestra vida. Pero la voz que más vamos a escuchar a lo largo de nuestra vida es la nuestra. Entonces, frenar y escucharnos un poquito cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Y el segundo paso es cómo me cuido, ¿no? Primero me escucho a ver qué me digo y después cómo me cuido. A veces uno no hace este ejercicio de pensar cómo está nuestra autoestima, pero sí lo podemos ver en los efectos de si soy una persona que me cuido o no. Porque a veces no es tan fácil cambiar los mensajes negativos que tenemos sobre nosotros mismos, de que esto de castigarnos un montón o decirnos cosas feas, pero sí puedo ver si soy una persona que me cuido y me quiero, aún en los peores momentos, aún cuando creo que no lo merezco. Bien. ¿Y qué de alguna manera hacer para, más allá de esas preguntas, para decir, bueno, yo siento que me doy, pues si tengo la autoestima muy elevada, me imagino que es más fácil bajarse, o no, a que si la tengo muy abajo, muy... Sí, si la tenés muy alta, es el afuera, el vínculo con los demás, el que te va a hacer chocar todo el tiempo con una pared, ¿no? Hasta que vos puedas hacer como ese clic de, che, necesito ayuda. Al final esto no soy tan lindo, no soy tan genio. Sí, no o al final todo lo que creo y lo pongo en mis vínculos y al final no es así, o lo pongo en un vínculo de trabajo, lo pongo en cualquier otra cosa, no solamente en relaciones de pareja, y me choco con la realidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí creo, no sé si es más fácil, pero sí es más fácil de ver. La autoestima baja, por ahí es lo que más vemos y más difícil es de trabajar, porque no es tan fácil, no es como querete más y cambiar las frases negativas que tenés sobre vos mismo por algo positivo, es un poquito más complejo que eso. Primero hay que hacer un camino por ahí de desandar todos estos mensajes que recibimos y después empezar con pequeñas cositas. Yo siempre les digo, párense desde primero, lo negativo, lo que no te gusta de vos, ¿lo podemos cambiar? Bueno, si se puede cambiar, trabajar, está buenísimo, ponernos metas, la verdad es que eso hace que nos superemos, pero ser un poco compasivos con lo que no podemos cambiar, con lo que no nos gusta de nosotros, como practicar esta autocompasión que no es lástima, sino es aceptación de las cosas que no, y vincularnos y pararnos en el mundo a través de las cosas positivas, de lo que sí tenemos, ¿no? De lo que sí nos gusta, que sí te sale, que sí podés, que sí te gusta, y desde ahí relacionarte con los demás, porque ese va a ser tu fuerte, ¿no? Las cosas que sí te salen. Y esto también es importante por ahí para los adultos que nos están escuchando, que por ahí son, no sé, mamás, papás, educadores, eso te estaba por preguntar, porque una cosa es, bueno, trabajar en uno, pero ¿cómo crías a alguien con autoestima? ¿Cómo crías? Creo que esa es una pregunta que quiero que sea seguro de sí mismo, que tenga confianza, que no le pasen por encima, que no se frustre tanto. Bueno, es una preocupación que por ahí tienen los padres, y por ahí decirles esto, que ayudarles a descubrir, bueno, las cosas que les salen mal, sus debilidades, pero también sus fortalezas, ayudarlos a descubrir sus talentos. Decirles y entender esto de que todos somos buenos para algo, y creo que es muy importante no sofocar su deseo con los nuestros, con lo de los adultos.
y poder permitirles, ¿no?, que se equivoquen, que ellos exploren, darle confianza, confiar en ellos mismos, ¿no? Por ahí no sobreprotegerlos, porque por ahí los llenamos de exigencias que son nuestras, que no tienen sentido. Entonces, que ellos puedan desplegar todo esto, confiar, no creer que siempre los tenemos que estar protegiendo, para que ellos puedan internalizar esta confianza en ellos mismos. Vos que trabajás mucho con chicos, con jóvenes, ¿cómo juega hoy, qué papel juegan las redes sociales en la autoestima de los chicos? Bueno, y cómo tratar de que no influencie tanto. La tienen súper complicada sobre todo los adolescentes. Antes veíamos que por ahí los que más dificultades tenían, porque llegan a la adolescencia, entonces empieza a jugar un montón esto de la imagen, ¿no? De la imagen física y de qué influencias tienen. La verdad es que los mensajes que llegan son muy agresivos y muy destructivos para la autoestima que reciben en las redes sociales. Antes eran de las mujeres y ahora la verdad es que yo estoy viendo un montón de varones, adolescentes, con un montón de dificultades en su imagen y en su seguridad, porque por esto, ¿no? Desde como por ahí las tendencias que hay del gym bro, de cómo tenés que ser físicamente, entonces se empiezan a comparar y el ideal está cada vez más lejos, ¿no? Porque tenés que ser exitoso, si tenés 15 años tenés que estar haciendo plata ya, te tenés que levantar a la mañana, entrenar y tener un tipo de cuerpo que es el que te muestran las redes sociales, y lo que nos pasa ahora es que ese mensaje es todo el tiempo, ¿no? Antes nosotros lo veíamos en las revistas, en el programa de televisión que hablábamos hoy hace un rato, y ahora el mensaje es las 24 horas. Entonces eso va generando ahí en el cerebro, este mensaje va entrando, me voy comparando, el ideal cada vez está más lejos, yo me quiero cada vez menos, ¿no? Entonces este amor propio que hablamos, esta imagen está cada vez más lejos, y hay un poco que por ahí acompañar desde, no podemos prohibir las redes sociales a los adolescentes hasta una edad se puede. Después, la verdad es que es un medio más de socialización para ellos y van a tener acceso. Entonces, los tenemos que preparar para eso que van a ver. Tenemos que generar espacios de conversación, espacios de diálogo para que puedan como conversar de estas frustraciones que tienen, ¿no? De esta imagen que siempre se están comparando. Las chicas también la tienen muy complicada, las adolescentes, porque la verdad es que la mujer se está mostrando todo el tiempo. Las nenas, muy chiquitas. Claro, antes te pasaba eso yendo a una casa de ropa que conseguías todos talles S, pero ahora no solamente eso, sino que los ves. Sí, o la revista, ¿viste? Mirabas una revista, mirabas en la tele y bueno, era un ratito que vos estabas expuesta a esa influencia. Ahora es todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, la verdad es que están habiendo muchas dificultades en la imagen corporal, en el esquema corporal, en los varones y en las nenas adolescentes. Pero hablaste de baja autoestima y esto se relaciona con gente de baja autoestima. ¿Cómo haces para tampoco irte al otro extremo y criar una persona que se crea Dios del mundo? Claro, bueno, vos no le podés decir que todo lo que hace está bien, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra hija a decirle sos re lindo. Como a uno quizás le dijeron de todo, uno cría diciendo, no, vos nunca te equivocás, sos la mejor. No, bueno, el mensaje tiene que ser realista, ¿no? Tenemos que acompañar a que descubran cuáles son las cosas que les salen mal y acompañar eso y a que se frustre. Es importante que los chicos se frustren para construir la confianza. Hay que corregir. Hay que corregir las cosas que hacen mal, no hay que evitar la frustración, ¿no? Porque no queremos que se equivoque, entonces estamos ahí sosteniendo todos para que no se tienen que frustrar, porque si no la confianza no se va a generar nunca. Nunca voy a confiar en que yo puedo y en que yo soy valioso y en que yo pude hacer cosas, ¿no? Entonces eso es importante. Tratar con cariño, por supuesto, esto del buen trato, de las cosas lindas, del mensaje positivo, pero también acompañar a la frustración y estar ahí para sostener también ese golpe cuando algo no me sale. Me encanta y lo voy aplicando, porque ustedes ya saben, yo soy mamá, mi nena tiene 5, así que yo voy anotando, porque uno tiende a eso, ¿no? A hacer quizás lo contrario a lo que nos enseñaban en nuestra época, que si te caes, no llores, levántate, anda. Entonces hoy en día uno trata de hacer todo lo contrario. El mensaje era muy severo también, ¿viste? De que sos tonta. Sí, o te tiene que ir bien, sí o sí, que es tu única responsabilidad, y hoy estamos en un momento... No nos queremos pasar para el otro lado, ¿no? Pero estamos buscando ese equilibrio de acompañar, de no sobreexigir, porque eso les va a generar mucha ansiedad y mucha frustración y no voy a llegar nunca al ideal, pero tampoco pasarnos para el otro lado. Entonces, encontrar este equilibrio en cómo criamos y acompañamos a los chicos. Bueno, gracias por siempre acompañarnos a crear el equilibrio. Cami, sos una genia. ¿A dónde te encuentran? Camila González Nacer en Instagram. Bueno, tenemos un montón por delante. Si te querés quedar, Cami, te puedes quedar, y si no, te puedes ir. Pues tenemos fútbol,